presentaría a Javier. ¿De acuerdo? Os volveré a abrir los micros después, cuando Javier haya terminado. Muy bien. Bueno, pues iniciemos la tercera y última mesa dentro de la temática Artes Inconscientes, con la charla de hoy, impartida por Javier de Prada, lo inconsciente en el proceso creativo. Javier de Prada es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea de Madrid. Es diplomado en Psicología Analítica por la Cátedra de Psicología Clínica y Psicoanálisis del Ateneo de Madrid. Ha seguido además cursos de arte con Antonio Saura y Pablo Palazuelo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha obtenido premios de diseño web de materiales curriculares otorgados por el Ministerio de Educación en los años 2003, 2004 y 2005. Desde el año 1987 ha realizado exposiciones de pintura en galerías y ferias de arte en España, Francia, Italia y Estados Unidos. Es autor, además, de 5 ensayos sobre la obra de Goya, Picasso, Bacon y Buñuel, desde la perspectiva psicológica de orientación junguiana. El último de ellos, sobre Luis Buñuel, obtuvo una mención de honor en el Premio Internacional de Ensayo convocado por la editorial panameña Promonet en el año 2019. Su actividad actual se centra en la escritura. En estos momentos se dedica al estudio de la última etapa de la carrera de Picasso. Elabora además un ensayo sobre el proceso creativo y estudia la obra de Herman Melville, especialmente su novela Moby Dick. Bueno, os dejo con la presentación de Javier. Javier, tienes que abrir tu micro. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues yo voy a ir poniendo las diapositivas de la presentación aquí en el fondo para que lo veáis. Entonces lo más cómodo es que pongáis la vista del hablante y entonces la veréis con facilidad. Entonces, para encuadrar un poco la perspectiva desde la que yo voy a hablar, ya que voy a hablar del tema del papel que tiene la dimensión inconsciente en el proceso creativo, ¿no? Para encuadrarlo un poco voy a empezar diciendo desde cuándo aparece el tema del estudio del proceso creativo y un poco las vivencias subjetivas por parte de algunos autores y luego entramos ya en materia directamente. Lo primero que hay que decir es que el estudio, la psicología de la creatividad, mejor dicho, surge a principios del siglo XX gracias a un matemático y no gracias a un psicólogo, ni a un artista, ni a sino a un científico, a Henri Poincaré, que observó que los descubrimientos que él hacía, las investigaciones en su trabajo como matemático, como sabéis, Henri Poincaré es un matemático muy importante de finales del XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero él observó que las ideas que daban solución a sus investigaciones, a los problemas que él se planteaba, no surgían durante las horas que él dedicaba al estudio delante de su mesa de trabajo, sino que aparecían cuando estaba relajado o incluso cuando había renunciado a resolver alguna cuestión y estaba a lo mejor de vacaciones, al cabo del tiempo, después de pasar a lo mejor meses dándole vueltas a un problema. La idea que solucionaba esa investigación surgía después, en los momentos de relajación. Eso le llamó la atención, aunque hay muchos ejemplos también de ese tipo de experiencias. Por ejemplo, el propio Mozart también habla de eso. Hay muchos ejemplos de ese tipo de situaciones. El caso es que Poincaré le dio importancia al tema y lo expuso. Entonces, en el año 1908, el Instituto de Psicología General de París le invita a dar una conferencia sobre este tema. Y esa conferencia es lo que se considera el inicio de la psicología de la creatividad. A partir de ahí, pues hay una serie de estudios más sistemáticos y digamos que se empieza a describir lo que es el propio proceso creativo. Entonces, en los años 20 tenemos ya unas cuantas descripciones del tema y una definición de lo que sería creatividad, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo la descripción que hace del proceso este psicólogo Graham Wallace en 1926, aunque coincide esta descripción, hoy en día se acepta perfectamente y con algunas variaciones en los nombres y tal, es lo que hoy en día se acepta que es correcto en lo que se refiere a la descripción del proceso creativo, ¿no?
Lo primero es que la creatividad se arranca siempre cuando se detecta que hay una carencia o cuando que hay un problema, que hay una concepción que es errónea o que hay un vacío que hay que llenar. No tiene sentido eso de ponerse a crear por crear. Eso que hay a veces que oímos de vez en cuando, yo soy un creador profesional. Un creador profesional no tiene sentido. Tiene que haber un tema que haya que investigar, tiene que haber una carencia, tiene que haber una detección de una carencia. Si no, no se puede hablar de creatividad. Podrá hablar de ingenio, de lo que quieras, pero no de creatividad. Entonces, Graham Wallace describe el proceso diciendo que cuando se detecta esta carencia, este problema que hay que resolver, la primera fase, evidentemente, es la fase de información. El creador o el investigador o el artista o quien sea se dedica a recopilar todos los datos que pueda sobre la cuestión que esté tratando y a mirar todos los enfoques que sea posible, todos los estudios que se han realizado antes o todos los enfoques que se hayan realizado con anterioridad. Una vez que se tiene esto, cabría pensar, y de hecho incluso hay algunos psicólogos que todavía piensan así, aunque la experiencia de la mayor parte de los creadores lo contradice, pero cabría esperar que una vez que tenemos suficientes datos, que hemos profundizado suficientemente en una cuestión, seríamos capaces de organizar estos nuevos datos de manera que el problema quede resuelto. Es decir, si esto fuera así, que no lo es, pero si esto fuera así, la creatividad surgiría por acumulación de datos en la conciencia y posterior elaboración consciente de esos datos. Bueno, pues eso es falso. Eso no sucede nunca así si se trata de un problema verdaderamente creativo. Lo que sucede ineludiblemente y pasa siempre, ¿no?, es que la conciencia, por más si el problema es verdaderamente creativo, naturalmente, si se trata de una cuestión que ya está implícita en las concepciones anteriores, pues entonces no es necesario esto. Pero si se trata de un problema verdaderamente creativo, lo que sucede es que la conciencia, por más vueltas que les da al tema, no consigue resolverlo. Y entra en una fase que se llama fase de latencia, ¿no?, o de incubación. En donde el creador le da todas las vueltas que puede y no consigue resolverlo, hasta el punto de que llega un punto en que puede tirar la toalla, puede renunciar, etcétera, o está a punto de hacerlo. Es en ese momento cuando lo que sucede es que aparece en los momentos estos que describía Poincaré, por ejemplo, cuando aparece el insight, la idea que soluciona el problema, ¿no? Entonces, esta fase que se llama o fase del insight, otros investigadores la llaman la fase del eureka, otros la llaman la fase del ajá, otros la llaman la fase de iluminación, incluso hay algunos que la llaman epifanía. El hecho es que la conciencia percibe con claridad la aparición de una idea que proviene indudablemente desde el sector inconsciente. Y por último hay una cuarta fase que se llama la fase de verificación o de estructuración, que consiste en la revisión de la nueva estructura obtenida y en la organización con respecto a las demás concepciones conscientes, porque es que hay que tener en cuenta que cuando se aborda un problema verdaderamente creativo, muchas veces hay que renunciar a concepciones que previamente teníamos dadas por correctas y que el nuevo problema nos demuestra que no son correctas. Entonces, puede ser necesaria una reorganización relativamente importante de toda la estructura consciente, ¿no? Y esta sería la descripción del proceso creativo. Entonces, si partimos de esta concepción de creatividad, hay que tener claro que creación no es lo mismo que novedad. Hay que distinguir lo que es meramente novedoso de lo que es auténticamente creativo. Y para este tema me remito, por ejemplo, a Margaret Boden, que es una psicóloga también que habla de esto. Para esta psicóloga, lo novedoso es exclusivamente aquello que no se conocía, pero que está construido con las estructuras ya existentes. Entonces, para ella eso es simplemente novedoso, no es creativo. La verdadera creación exige que haya un incremento en el nivel de conciencia del creador. En caso contrario no se puede hablar de creatividad, podemos hablar de ingenio, de novedoso, de contenido vital, de contenido inesperado, de lo que queramos. Pero la creación es un proceso que implica la renovación de las estructuras del yo parcialmente, naturalmente.
Mary Louise Bonfraz, por ejemplo, que es nuestra homenajeada en este ciclo de charlas, también está de acuerdo con estas circunstancias. Ella tiene un libro que es este de aquí, Los mitos de creación. Bueno, esta es la edición italiana porque este libro es bastante antiguo y la edición española es difícil de encontrar. Yo lo mandé traer de Italia y he podido estudiarlo afortunadamente. Bueno, porque me manejo en italiano mejor que en inglés y que en cualquier otro idioma, bueno, excepto español, claro. Ella en ese libro analiza una serie de mitos de creación en donde deja claro que esos mitos describen los procesos inconscientes que se verifican cuando el hombre va tomando conciencia de las realidades posteriores. Mejor dicho, de las realidades que le rodean, ¿no? A medida que va incrementando el nivel de conciencia, se van produciendo esta serie de descubrimientos. De manera que ella coincide exactamente con Margaret Boden y con otros psicólogos en que realmente no se puede hablar de creación si no hay un incremento en el nivel de conciencia, si no hay una renovación de las estructuras del yo. Entonces, bueno, no me quiero entretener más en esto, voy a pasar directamente ya a ver un poco las experiencias subjetivas desde el punto de vista de los artistas. Pues puesto que la creación, como sabemos, y todo el mundo está de acuerdo en eso, pues es un elemento muy importante en el terreno del arte. Entonces, yo voy a hacer referencia aquí a dos experiencias genuinamente artísticas que demuestran además lo que es el contenido de esta charla, que para mí es fundamental, el tema de la participación del sector inconsciente del psiquismo en todo proceso creador, ¿no? Voy a empezar por hablar un poco más extensamente de un tema que ya ha salido aquí en una charla anterior, que es una conferencia que dio Federico García Lorca en la residencia de estudiantes, una vez que él había salido de la residencia. Sabemos que él estudió aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, y cuando ya era un literato de cierto prestigio, pues se le encargó esta conferencia. Él define la experiencia propiamente artística hablando de una figura interna que él llama el duende y que considera que es fundamental siempre que se quiera hablar de arte. Siempre que se quiera hablar de arte tiene que aparecer esta experiencia que él atribuye a una figura interna que llama el duende. Y dice Lorca que Goethe ya define lo que es el duende. Y dice concretamente, Goethe hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Es decir, que es una vivencia de carácter irracional que él ya detecta. Si tuviéramos tiempo, que no lo vamos a tener, pues veríamos que Goethe, al componer la segunda parte del Fausto, tuvo esta experiencia de alguna manera. E incluso lo explica en una carta que escribió a von Humboldt, que era un político amigo suyo en aquel momento, ¿no? Continúo con la conferencia de Lorca. Lorca dice, el Lebrijano, Lorca sabemos que era un pianista consumado, que incluso antes de dedicarse a la literatura estuvo pensando si dedicarse a la música, y por lo tanto conocía bastante bien lo que era la música y tenía mucho aprecio por una variante del arte musical que es el cantejondo y los artistas flamencos, ¿no? Entonces él decía que el lebrijano decía la siguiente frase: los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach: olé, eso tiene duende. Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dice Lorca, dijo, escuchando al propio Falla su nocturno del Generalife, esta espléndida frase: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y no hay verdad más grande, añade Lorca. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se enclavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte, ¿no? El duende no es cuestión de facultad, de manera que, como estamos viendo, Lorca se refiere a una experiencia que es una experiencia de un sector profundo de la mente, de la psique humana, y es una experiencia irracional, y la define como el núcleo de la vivencia propiamente artística. Para alcanzar esta experiencia,
no se puede alcanzar por medio de una, es decir, no se puede aprender a tener esta experiencia, no hay una técnica que nos permita tener la vivencia del duende siempre que queramos, ¿no? Entonces dice Lorca, el duende no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura. Y para ilustrar que no se puede alcanzarlo a través de la técnica, Lorca narra un episodio en que la cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, cantaba en una tabernilla de Cádiz, modesta pero frecuentada por un público conocedor del auténtico cante, al que era imposible engañar con deslumbrantes pero superficiales adornos. La cantadora no lograba arrancar ningún aplauso ni adhesión de un público que no se dejaba embaucar, y así, tras una sesión marcada por la frialdad, uno de los presentes terminó por gritar «¡Viva París!», reprochándole al artista de esta manera su falta de entrega y su intento inútil por esconder mediante alardes técnicos de la voz lo que no era sino desgana o incluso menosprecio del público allí presente. Pero la impertinente frase terminó por tocar el amor propio de la cantadora, que entonces se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Esto evidentemente da una idea clara de a qué experiencia se está refiriendo Lorca y de la peculiaridad de esta experiencia, que no es una experiencia que pertenezca a la vida cotidiana, sino que realmente es un sector de la experiencia muy concreto. Dice, continúa Lorca, había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita que no pedía formas, sino tuétano de formas. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades, es decir, tuvo que quedarse desamparada para que su duende viniera y se dignara luchar a brazo partido, dice Lorca. El duende además tiene otra peculiaridad, y es que el duende no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que la muerte ha de rondar la casa. La musa de Gonzalo de Berceo y el ángel del arcipreste de Hita se han de apartar para dejar paso a Jorge Manrique cuando llega herido de muerte a las puertas del castillo de Belmonte, duende de Quevedo y duende de Cervantes, con verdes anémonas de fósforo uno y flor de yeso de Ruidera el otro, coronan el retablo del duende de España. Estas son las palabras de Lorca y, como vemos, hace referencia a una experiencia muy concreta y muy particular de carácter completamente irracional, evidentemente, ¿no? También es interesante, como digo, esta distinción que hace entre la forma de actuar del técnico y la forma de actuar del artista. Técnica y creatividad son dos formas de comportamiento complementarias. Una y otra se complementan, no pueden existir la una sin la otra, pero son diferentes. Son diferentes formas de actuación. Robert Graves narra una experiencia muy semejante a la de Lorca, solo que la atribuye a una figura interna también, pero femenina, en lugar de masculina. Lorca lo atribuye a la diosa blanca, una figura que él llama con esta denominación y que no es ni más ni menos que una figura interna que Jung, y que todos conocemos, que Jung denomina ánima. Robert Graves hace un estudio de distintas fases de la aparición de la diosa en las distintas culturas de la zona de Grecia y también de otros pueblos anteriores. Ya sabemos que las invasiones de pueblos indoeuropeos acabaron con la cultura medianamente matriarcal de los pueblos anteriores. La diosa blanca quedó sometida a los dioses patriarcales, al panteón patriarcal de los dorios, que son primero los aqueos y luego los dorios, que son pueblos indoeuropeos, como sabemos, que son patriarcales mucho más acentuadamente que los pueblos anteriores, ¿no? La diosa blanca para Graves queda en segundo plano, pero subsiste, y él analiza todas las formas en que aparece esta diosa de manera semioculta, puesto que tiene que competir con el nuevo patriarcado imperante, etc., ¿no? El caso es que Robert Graves sabemos que es un poeta inglés, que nace en 1895, que en 1917 participa en la Primera Guerra Mundial, que es herido y dado por muerto, aunque sobrevivió y tras la guerra se casa y termina sus estudios en Oxford.
En 1926 consigue una plaza de profesor en la Universidad del Cairo, pero solo 3 años después abandona su carrera en la universidad, se divorcia y se va a vivir con la poetisa Laura Reading a un pueblecito de la isla de Mallorca, a Deià. Él publica en ese momento una autobiografía que es El adiós a todo eso, donde más o menos cuenta su vida anterior y de donde se deducen los motivos que le han llevado ahí. Tenemos que pensar que, lógicamente, en la década de los 30 del pasado siglo XX, Mallorca no era, desde luego, el enclave turístico y cosmopolita que conocemos hoy, sino que era, desde luego, una isla en el Mediterráneo dominada todavía por los ritmos de la naturaleza y de la agricultura. Es decir, el poeta va buscando una vida que le pueda hacerse sentir más cerca de lo que para él era muy importante, de la diosa blanca, en definitiva, ¿no? Graves, al igual que Lorca anteriormente, hace también una distinción entre lo que son meros versificadores, es decir, técnicos del lenguaje que son capaces de componer desde la conciencia una serie de composiciones que para Graves no son verdaderamente poesía, y que están dominados por la luz y la racionalidad del dios Apolo, en palabras de Graves, ¿no? Mientras que el poeta auténtico ha de ser un servidor de la diosa blanca. Para Graves, los elementos del único tema, que es el tema de la diosa, incluyen tres realidades que son la vida, el amor y la muerte. Vemos nuevamente que también para Graves en la experiencia propiamente poética está presente esta vivencia de la muerte, que ahora veremos que también tiene un sentido psicológico. Entonces, dice que este tema infinitamente variable se encuentra en ciertos mitos poéticos que, aunque se los manipule para acomodarlos a cada época, sin embargo permanecen constantes en su contorno general. La completa fidelidad al tema, para él es la clave de la verdadera poesía, afecta al lector con un sentimiento extraño que oscila entre el placer y el horror. Ya vemos aquí que esta experiencia se parece mucho, como vemos, a lo que hablaba Lorca, ¿no? Luego es interesante también la concepción que tiene Lorca de la poesía, que nosotros lo podemos, que tiene Robert Graves de la poesía, que evidentemente, en mi opinión, se puede hacer extensiva a todo el arte, no solo a la poesía, sino a todo el arte en general, ¿no? ¿Cuál es la función del arte en la vida del hombre de todos los tiempos y especialmente en la vida del hombre moderno? Dice Robert Graves, en un tiempo la poesía era una advertencia al hombre de que debía mantenerse en armonía con la familia de criaturas vivientes entre las cuales había nacido. En la sociedad actual se deshonran los principales emblemas de la poesía. En nuestra civilización, la serpiente, el león y el águila pertenecen a la carpa del circo. El buey, el salmón y el jabalí a la fábrica de conservas. El caballo de carreras y el galgo a las casetas de apuestas. Y el bosquecillo sagrado al aserradero. Evidentemente, todo ha perdido el contacto con el misterio profundo que anida en el fondo de la naturaleza humana. Todo ha perdido el contacto con el nivel más próximo a la naturaleza. No hay que olvidar que el propio Jung habla de que lo inconsciente colectivo es naturaleza pura. Entonces, el contacto con la naturaleza, y que el propio Jung necesitaba de vez en cuando el contacto con la naturaleza cuando iba al Torreón, que sabemos que antes de que le diera el ataque al corazón en los años 40, en el Torreón no tenía ni electricidad ni agua corriente. Iba al pozo a sacar el agua. Él, evidentemente, Jung también necesitaba ese contacto directo con la naturaleza de una forma más directa, ¿no? Y eso es lo que, evidentemente, está aquí aludiendo Robert Graves. En cualquier caso, en mi opinión, esto es extensivo a todo el arte, como digo, no solo a la poesía, y por tanto el arte tiene para mí esa función de recordar al hombre moderno y al hombre de todos los tiempos que no debe perder el contacto con su dimensión profunda e instintiva que linda con lo mistérico en el fondo del alma humana, con ese sector que Jung llamaba incognoscible, que él llamaba inconsciente colectivo, pero que desde otros campos del conocimiento también se ha llegado a detectar ese sector incognoscible, pero presente para sabemos que para los físicos de la naturaleza
hay algunos que lo llaman un campo de información que está imbricado con la materia en sus elementos más íntimos. Hay otros que David Bohm, que es un físico de los más importantes del siglo XX, habla de el orden implicado. David Chopra, que no es físico, es un médico, por cierto, pero que habla del ámbito no circunscrito. Desde diversos campos del conocimiento, hoy en día se ha llegado a detectar que hay un sector que desde luego no es racional y que por lo menos de momento es incognoscible. Lo que pasa es que en principio parece que puede que siempre permanezca incognoscible. Eso no lo sabemos, ¿no? También Robert Graves habla de algunos fenómenos de sincronicidad que él ha observado en cuando estaba, concretamente él habla de 3 casos cuando estaba componiendo su ensayo sobre la diosa blanca. El ensayo sobre la diosa blanca, que por cierto actualmente ha salido una edición nueva. Esta que yo tengo aquí es una edición ya muy antigua, de los años 90 o por ahí, pero esta es más cómoda para leer porque esto es un libro de bolsillo y la edición nueva es un libro bastante grande, que es muy agradable de tener para el que esté interesado en estos temas, pero que no es cómoda a la hora de leerlo, claro. Entonces, cuando estaba componiendo este libro, Robert Graves habla de 3 coincidencias significativas, ¿no? Figuritas que él tenía en el despacho, resulta que toman sentido cuando él estaba, figuritas que tenía a lo mejor que le habían regalado años antes, toman sentido y se hacen presentes, por decirlo de alguna manera, cuando él está hablando de ese tema específico al que se refiere la figura en sus investigaciones. Y el último de todos habla de 3, bueno, yo voy a leer para ir un poquito más rápido, la última solo. Después de haberse publicado La diosa blanca, un anticuario de Barcelona leyó mi novela Yo Claudio y me invitó a que eligiese yo mismo una piedra para un anillo con sello de una colección de joyas romanas. Entre ellas había una extraña, un sello de cornalina del periodo de los argonautas, en el que estaban grabados un ciervo real galopando hacia un soto y una luna creciente a su lado. Series de más que coincidencias se dan tan frecuentemente en mi vida que si se me prohíbe llamarlas frecuentaciones sobrenaturales, permítaseme que las llame costumbre. No es que me guste la palabra sobrenatural. Estos acontecimientos me parecen bastante naturales, aunque superlativamente no científicos. Es evidente que está hablando de fenómenos de sincronicidad, aunque él pertenece a otro campo del conocimiento y no habla con este lenguaje, que por cierto, él no hace sus estudios de la diosa blanca desde una perspectiva psicológica, ni mucho menos, incluso a veces contradice, sus interpretaciones no coinciden para nada con las interpretaciones psicoanalíticas, con las interpretaciones de la psicología analítica, pero eso no significa que no haya detectado realmente que detrás de estos mitos hay una vivencia específica, ¿no?, de un sector del psiquismo humano. Bueno, y voy a pasar ya, después de haber visto desde el punto de vista subjetivo algunas experiencias por parte de los propios artistas, ¿no?, voy a pasar ya, para aligerar un poco, a lo que va a ser el núcleo central de esta charla, ¿no?, que son las investigaciones de este psicólogo que tengo aquí, que es Anton Ehrenzweig, ¿no? Anton Ehrenzweig era un intelectual austriaco bueno, él era un hombre de unas inquietudes amplias y de una formación también muy amplia. En realidad, él era abogado, era también dibujante, era un pianista destacado, igual que Lorca, dicho sea de paso, y era psicólogo. Cuando los nazis invaden Austria, él tiene que exiliarse en Inglaterra y es allí donde realiza sus investigaciones en psicología del arte, que para mí son muy, muy, muy interesantes, para mí realmente son muy reveladoras, que además luego veremos algunos ejemplos en obras de todas las épocas. Se pueden detectar claramente los símbolos que él y las conclusiones a las cuales él llegó. Él tiene 2 obras fundamentales, una se llama El orden oculto del arte, que es este libro que está aquí detrás de mí,
este libro es un ensayo que para mí es decisivo. Este ensayo realmente es muy, muy revelador, a pesar de que está escrito desde una perspectiva psicoanalítica. Eso hay que decirlo también claramente. Él escribe desde una perspectiva psicoanalítica. Sin embargo, no hay contradicción de ningún tipo con las conclusiones y con las concepciones de la psicología analítica. De hecho, incluso no tiene inconveniente en hablar de que un símbolo que él atribuye, al cual él atribuye un papel importante en el tercer periodo del proceso creativo, pues lo iguala o dice que es muy parecido al arquetipo del niño divino, concretamente, de manera que, como vemos, es un hombre que no es ni dogmático, y además todas sus conclusiones realmente son perfectamente homologables a las concepciones junguianas. Por lo tanto, a pesar de que el enfoque es psicoanalítico, las conclusiones son perfectamente coherentes con la concepción de Jung también, ¿no? Lo que hace Ehrenzweig es estudiar los símbolos que actúan en el inconsciente en las 3 primeras fases del proceso creativo. Hemos visto que en la descripción que hemos hecho antes del proceso creativo lo estábamos describiendo desde la perspectiva de la conciencia, ¿no? La primera fase, que era la fase de información, consistía en que el individuo detectaba una carencia y se dedicaba a buscar datos sobre ese problema, ¿no? Es evidentemente la conciencia la que ha detectado la carencia y es la conciencia la que va a buscar datos, evidentemente. En la fase de latencia es la conciencia la que se ve bloqueada, la que topa con una dificultad irresoluble, ¿no? Y en la fase del insight también es la conciencia la que percibe la aparición de una solución inesperada o irracional en principio. De manera que esa descripción está describiendo el proceso creativo desde la perspectiva consciente. Pero ¿qué sucede en el inconsciente en esas fases, especialmente en las 3 primeras, ¿no? Eso es lo que estudia Ehrenzweig. Entonces, Ehrenzweig descubre que en la primera fase, que se trata precisamente de la percepción de las primeras dificultades de la detectación de que hay un problema que hay que resolver, ¿no? Entonces, en esa primera fase, un problema que hay que resolver y una concepción errónea que teníamos incorporada implica, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, que hay una estructura en la conciencia que es obsoleta o que es errónea y que, por tanto, hay que desestructurar, ¿no? Se trata de desestructurar parte de la conciencia y automáticamente se produce la invasión de la energía inconsciente cuando hay una desestructuración consciente. Esto que subjetivamente sabemos que se vive con cierto grado de angustia, que puede ser mayor o menor según el grado de invasión de la energía inconsciente, esto puede echar para atrás hay mucha gente que tiene mucha dificultad en soportar estados de angustia, ¿no? Sin embargo, cualquier creador tiene que saber soportar esos estados, si no, no va a pasar del primer estadio. Entonces, estos ataques de la energía, Ehrenzweig descubre que se caracterizan porque están simbolizadas por símbolos de carácter oral. Para él es una energía de carácter oral. Y entonces, la primera, la que invade la conciencia en los primeros momentos del proceso creativo, ¿no? Esta energía, lógicamente, está en concordancia con la función de pensamiento, puesto que el pensamiento se nutre de energía que originariamente es oral. El propio Jung habla en símbolos de transformación de estas cuestiones, de la energía oral en relación al lenguaje más concretamente, ¿no? Y dice, en esa edad, en torno a 1 año, la boca empieza a adquirir también otro significado, a saber, el de órgano del lenguaje. De ella proviene, según la narración hindú, aún la invención más esencial del hombre primitivo, el fuego. Y como ahora veremos, Ehrenzweig detecta que el fuego es en muchas ocasiones uno de los símbolos que aparecen y que en el inconsciente durante esta primera fase del proceso creativo y que además se proyecta en las obras. Se proyecta en las obras. Entonces, luego continúa la asociación de fuego, de boca, fuego y habla, que al principio causa cierta extrañeza, se encuentra también en nuestro lenguaje moderno. Las palabras son cálidas, inflamadas, etc. Finalmente también habla de una palabra, tellas, del sánscrito, también en símbolos de transformación, que pone en relación
no solo el fuego, el habla, con la energía, con el brillo, con la luz, sino también con el filo de un instrumento cortante. Y esto es muy interesante, puesto que muchas veces el pensamiento analítico actúa como un instrumento cortante. El pensamiento analítico, como sabemos, lo que hace es descomponer cada realidad en sus partes componentes, de manera que podamos llegar a la esencia de esa realidad. Y a veces, simbólicamente, esto lo expresa el inconsciente con imágenes en donde aparecen espadas, puñales, en fin, elementos cortantes, ¿no? Entonces, esto es, en estos primeros estadios, un símbolo muy frecuente es el del fuego, otro es el de los instrumentos cortantes, otro es el del devoramiento, el del abrasamiento, el del corte. Y subjetivamente el investigador no puede evitar cierto sentimiento de angustia, pero también aparecen sentimientos más desagradables. Aparecen sentimientos de ridículos, sentimientos de castración. Evidentemente, el detectar que una estructura en nuestras concepciones es errónea puede hacer que aparezca este sentimiento de castración, ¿no? Incluso llega a decir que el intelectual, concretamente él habla más concretamente del científico, pero en mi opinión yo creo que es más bien propio del intelectual, llega a identificarse con esta situación, incluso con este sentimiento, ¿no? También hay que pensar que el intelectual que se identifica con la función de pensamiento, indudablemente, deja en segundo plano el impulso vital más inmediato. El pensamiento exige cierta distancia de la propia realidad y someterse a la objetividad y supeditar la subjetividad, lo cual implica cierta separación que se puede también vivir con cierto sentimiento de castración en muchos casos. Para Ehrenzweig, en la ciencia, el mito de la causalidad, el mito de la causalidad sería más largo de desarrollar aquí ahora y no es el momento, pero desde luego la causalidad hoy en día ya sabemos que hay sectores del conocimiento en donde el principio de causalidad no funciona. Sabemos que, por ejemplo, en física cuántica se utiliza la matemática estadística, porque hay muchos fenómenos en la física de partículas en donde la causalidad no funciona. Es un principio que no funciona. En cualquier caso, para Ehrenzweig, en la ciencia, el mito de la causalidad introduce una innecesaria fantasía de pasividad, falta de libertad, vida encauzada por inexorables leyes causales. El científico accede inconscientemente a su castración por la madre devoradora. Estas son palabras de Ehrenzweig. Y pone el ejemplo de Tiresias, cegado por Atenea, Hefesto, único dios del Olimpo con el don de la profecía, que es cojo, otro símbolo de castración. Odín accede a la sabiduría sacrificando voluntariamente un ojo. Y luego dice Ehrenzweig, habiendo aceptado la castración oral, el vidente y el científico puede identificarse con la madre devoradora. Iguálala inconscientemente a un hombre castrado como él mismo y asimila su sadismo oral a la curiosidad insaciable que a él le acucia. Esta identificación hace de él un vidente y un hombre de ciencia. El primer objeto de su curiosidad es la misma madre devoradora, la enigmática esfinge sonriente cuyo secreto no logra descifrar. Su sonrisa, que amenaza prometiendo la mutilación, conviértese en el misterio que él nunca se cansa de explorar. Estas palabras son muy significativas porque nos vienen, pero muy apropiadas para ver un cuadro súper conocido de un autor que evidentemente casi podemos decir que estaba acuciado por esta voracidad oral de la diosa blanca. Aquí, claro, Ehrenzweig, ya he dicho que habla desde perspectiva psicoanalítica, habla de madre castradora. Es posible que en los ataques que él atribuye a la madre castradora podamos nosotros pensar que es la figura del ánima como representante de la energía inconsciente en su nivel oral, que actúa también como diosa castradora, ¿no? Como digo, este párrafo es indudable que nos viene muy bien para este cuadro, por ejemplo. Este súper conocido cuadro, ¿no?
de un pintor que estaba muy atrapado en una necesidad casi maníaca por la investigación analítica, indudablemente, hasta tal punto, no solo Leonardo da Vinci, ya sabemos que no solo era inventor, ingeniero, estudioso de las corrientes de agua y de cómo funcionaban, etcétera, sino que incluso simplemente cuando él se da cuenta de que para mejorar su técnica de representación de la figura humana, simplemente para mejorar su dibujo de la figura humana, él se da cuenta de que tiene que conocer cómo es por dentro las partes del cuerpo humano. Y no se le ocurre otra cosa que ponerse él mismo a hacer disecciones de cadáveres para averiguar cómo es por dentro del cuerpo humano. Evidentemente, si esto no es estar atrapado por un interés en la investigación tan fuerte como el de la creación artística, pues es evidente que sí, ¿no? Claro, también es cierto que en su época él no podía ir a una librería y decir, dame un libro de anatomía que tengo que estudiar. No había en su tiempo, entre otras cosas porque las disecciones de cadáveres humanos estaban prohibidas, aunque en Italia eran muy laxos con respecto a una serie y él lo pudo hacer sin ningún problema, ¿no? Pero es evidente que él estaba atrapado por esa voracidad oral de la diosa blanca, sin duda ninguna. Y a mí me parece que estas palabras de que el primer objeto de su curiosidad es la misma, vamos a decir, en vez de madre devoradora, es la misma diosa castradora, la enigmática esfinge sonriente cuyo secreto no logra descifrar. Y la sonrisa de la Gioconda es evidentemente uno de los misterios, si queremos llamarlo así, del arte occidental, de la cual siempre se ha hablado. Y basta recordar también que, aunque este es un retrato encargado por un burgués de Florencia de su esposa, Leonardo no lo entregó nunca y no se desprendió nunca de él, de manera que probablemente él veía algo verdaderamente profundo en esta sonrisa de la Gioconda, ¿no? Entonces, ¿qué productos pertenecen o qué productos podemos decir que pertenecen a este nivel oral? ¿Qué productos culturales conocidos, obras de arte, obras literarias, etcétera, pertenecen a este nivel oral? Podemos detectar claramente los símbolos de los que habla Ehrensvärd en este primer nivel. Bueno, en primer lugar hay que decir, aunque no me voy a extender mucho porque no da tiempo, pero hay que hacer referencia al Edipo Rey de Sófocles, que sabemos que se basa en una leyenda muy antigua. Es un producto claramente oral, con un episodio central de la esfinge, que es un problema intelectual que se le plantea al héroe de la obra, etcétera, y que es según que termina la obra además con símbolos de castración bastante evidentes, Edipo sacándose los ojos con el prendedor que usaba Yocasta, su madre esposa, es decir, el aspecto, la diosa blanca o el ánima, si queremos, en su versión menos diferenciada todavía, atrapada en la identificación con la madre, ¿no? Evidentemente en el mito griego, en la situación de los griegos, la diferenciación del ánima es muy escasa, hasta el punto de que es evidente que estaba atrapada todavía por la identificación materna en general, y este mito de Edipo así lo expresa con bastante claridad. Pero ¿qué otros productos podemos calificar como pertenecientes a este nivel oral? Bueno, en la plástica hay un producto bastante claramente de este tipo, que es el cubismo. El cubismo, que se inicia con esta obra. Esta obra tiene todas las características del primer nivel del que habla Ehrensvärd. Concretamente, ya digo que Ehrensvärd dice que este primer nivel de la imagen, en vez de hablar de imaginación inconsciente, utiliza el término imaginería poemagógica. El primer nivel de la imaginería poemagógica para Ehrensvärd no solo es oral, sino que más concretamente oral esquizoide. Lo llama oral esquizoide, porque dice que las primeras desestructuraciones parciales que el artista realiza sin darse cuenta, cuando está buscando una composición, cuando tiene que resolver un problema de carácter estético o lo que sea, cuando está buscando ese tipo de cosas, los fragmentos desestructurados de sus concepciones anteriores se proyectan en los primeros estadios de la obra.
y entonces la obra tiene un carácter fragmentario y él llama esquizoide, porque no hay un principio unitario que dé sentido a toda la obra, sino que es todavía en fases en que todavía la obra no tiene una unidad. Este cuadro que aquí vemos es clarísimamente oral esquizoide, o sea, si ese término tiene sentido, es este cuadro un representante ideal. Como vemos, aquí hay, para empezar, hay varios lenguajes plásticos superpuestos sin solución de continuidad, ¿eh? Y es debido también a que realmente este cuadro le costó mucho trabajo a Picasso, incluso lo abandonó a mitad del proceso porque era incapaz de solucionar lo que se proponía, entre otras cosas porque no sabía realmente lo que se proponía, ¿no? Pero veamos cómo hay lenguajes distintos, ¿no? En primer lugar tenemos las señoritas del extremo derecho de nuestra pantalla, según lo estamos mirando nosotros, estas dos señoritas que tienen esas máscaras tan claramente relacionadas con el arte africano. Es evidente que eso deriva del arte africano, del arte negro. Las dos señoritas del centro, las que tienen los brazos así hacia arriba, ¿no? Se basan en la escultura ibera, que Picasso había estudiado en esos meses en el Museo del Louvre, que había hecho una exposición de escultura ibera, porque se estaban haciendo unas excavaciones en España sobre escultura ibera, y habían llevado algunas piezas allí al Louvre, él las había podido ver. Se basa en eso cuando él está buscando un nuevo lenguaje plástico. Él es evidente que en ese momento, que ya han pasado el periodo azul y el periodo rosa, en ese momento él quería resolver el problema de la pintura. Él desde el primer momento sabe que la pintura tiene muchas más posibilidades que la mera representación de la realidad visual o la mera reproducción de escenas imaginadas, ¿no? Él sabe que la pintura tiene algo mucho más profundo que eso, pero la verdad es que no sabe lo que es. De manera que él quiere romper la pintura como representación, pero todavía no sabe lo que busca. Solo sabe lo que no quiere. Y entonces está probando lenguajes. Primero empieza con la escultura ibera, empieza a romper las diferencias que hay entre figura y fondo y darles a todos el mismo valor plástico en el cuadro, de manera que no sea una representación de lo visual acorde con las distintas estructuras visuales que nos da el cerebro humano, pero todavía no sabe lo que es. Lo que sabe es lo que no quiere, pero no lo que quiere. Este cuadro le resultó muy problemático precisamente por eso. Él quiere encontrar eso que no sabe lo que es, pero que es más profundo que la pintura como mera representación, y le da vueltas durante meses y no sabe lo que es. Cuando este cuadro se lo enseñó a sus camaradas también vanguardistas, Braque, que luego adoptó los procedimientos cubistas, Braque la verdad es que se sintió muy sorprendido y le dijo: este cuadro es como si quisieras que bebiésemos gasolina, ¿no? Beber gasolina, desde luego, es una sensación de lo más desagradable, ¿eh? Bueno, pues hay que pensar entonces en el impacto desagradable que causaba ya incluso a sus compañeros este cuadro. Y con respecto, claro, a todos los problemas que Picasso estaba teniendo en ese momento, hay que tener en cuenta que Picasso prácticamente había identificado su personalidad con su profesión y con su carácter de artista, y aquí se estaba jugando algo más que solucionar un problema profesional. Aquí se estaba jugando su propia identidad, el ser o no ser, lo que él pensaba que era o lo que no era. Entonces podemos imaginar el grado de angustia que le produjo esos meses el trabajo sobre este cuadro. Y ese grado de angustia se percibe en el cuadro, indudablemente, aunque ya lo hemos visto mucho y el cerebro elabora y termina haciéndonos aceptar todo lo que vemos, sobre todo si nos dicen que es un cuadro bueno, terminamos aceptándolo. Si nos quitamos esas connotaciones y vemos el cuadro tal cual es, cosa muy difícil de hacer, reconocemos que el cuadro es bastante difícil de tragar, ¿eh? Es fragmentario por todas partes, ¿eh? Fragmentario por todas partes. Su amigo Apollinaire, de que percibió la angustia de Picasso en esos meses, dijo, medio en broma, medio en serio, que un día iban a entrar en el estudio de Picasso y se lo iban a encontrar ahorcado delante de este cuadro, ¿no? Evidentemente es un cuadro que al fin lo dejó, empezó a trabajar en el otoño de 1906, en abril de 1907 lo dejó por imposible, pero después de una visita al Trocadero de París,
al Museo Etnográfico de París, descubre el arte negro y es como si recibiera un primer insight, porque ese arte negro le hace captar la capacidad de la forma para evocar contenidos que van más allá de lo que se suele entender, es decir, descubre la capacidad simbólica de la forma y la importancia de esa capacidad. Empieza a tener el primer insight de eso que hay en el fondo de la experiencia de la imagen a través de la pintura o a través de cualquier otro medio, ¿no? Y entonces vuelve a retomar el cuadro, lo vuelve a hacer y al final lo deja tal como está hoy. Hoy en día hay quien dice que el cuadro está inacabado. En los años de madurez, cuando a Picasso se le decía eso, él se enfadaba mucho y decía que el cuadro está totalmente terminado. Puede que esté terminado, no te digo que no, pero lo que no tiene un sentido de unidad por ningún lado. Sí hay un símbolo de unidad muy claro, hay un símbolo que digamos que da sentido y nos da un indicio de cómo resolvió el problema, pero no el cuadro, que el cuadro está sin resolver, pero cómo resolvió el problema. Y el símbolo es el que está aquí en la parte baja. Si vemos, hay un pico de una mesa cubierta por un mantel blanco, ¿no? Es un pico, el plano de la mesa, en vez de estar situado paralelamente al plano horizontal, está casi paralelo al cuadro, es un pico hiriente, ¿no? Y sobre el pico hay una serie de frutas que evidentemente hacen referencia simbólica a una energía de carácter oral. Y esas frutas están puestas de manera que son un símbolo fálico bastante evidente, pero el falo, que es esa raja de sandía, es más una cortante cuchilla que otra cosa. Por lo tanto, ¿qué podemos ver aquí? Pues que esa energía oral está haciendo referencia simbólica al pensamiento analítico. Y de hecho, en los años posteriores, Picasso se va a dedicar a diseccionar casi con sadismo la estructura visual de la realidad circundante, que es el cubismo. El cubismo es como si hubiera troceado todos los componentes perceptivos de la imagen y los hubiera revuelto sobre un plano. Lo que pasa es que consigue alcanzar el nivel artístico, porque voy a poner solo un ejemplo de un cuadro. Si este es esquizoide, quiero decir, si este no tiene un sentimiento de unidad, sin embargo, en los años posteriores sí que consigue realmente ese sentimiento de unidad y sí que consigue dar sentido al cubismo realmente. Tenemos aquí, por ejemplo, este cuadro. Este cuadro es indudablemente, este sí que tiene un sentido de unidad clarísimo. Es un retrato de Ambroise Vollard, como sabemos. Es de 1910, 3 años posterior al otro, ha trabajado intensamente en este tema y ha conseguido finalmente dar una visión que Ehrensvärd llama oceánica, en donde se percibe de alguna manera la unidad trascendente y última de todo lo visible y de todo lo real, ¿no? Esa es la importancia del cubismo más allá de eso. Pero de todas formas, hay que decir que no deja de ser un producto que pertenece predominantemente al nivel oral, y que a Picasso, por los problemas que tenía con la función de sentimiento, en la cual estaba identificado con el padre, con el cual conscientemente lo rechazaba, en fin, una cuestión por la represión que él hacía de su propia función de sentimiento, le cuesta mucho trabajo llegar a las profundidades que él se proponía. De hecho, él no estaba tan insatisfecho que Picasso una y otra vez destruye sus propios lenguajes. Cuando ha conseguido crear aquí algo que tiene sentido, que tiene unidad, que tiene eso, va y lo destruye y se pone a indagar en el lenguaje clasicista. ¿Por qué? Pues porque sabe que no está llegando al fondo, sabe que está todavía en los niveles iniciales, eso lo presiente él, lo sabe. Y entonces por eso destruye una y otra vez. Consiguió alcanzar las profundidades de lo que, por ejemplo, Lorca llamaba el duende muchos años después. Y aunque no me voy a entretener porque no tenemos tiempo, pero este grabado es un indicio muy claro. El duende solo se puede vivir en las proximidades de lo inconsciente colectivo, es decir, a la orilla del mar. Y eso también es otro estadio bastante frecuente en todos los creadores. Cuando uno analiza los pasos por los que ha pasado cada creador a lo largo de su carrera, vemos que hay un momento en donde se puede decir que ha llegado al mar. Es decir, empiezan a aparecer símbolos, pero eso quiere decir que la libido se ha introvertido suficiente hasta llegar a los límites de lo inconsciente colectivo, ¿no?
Pero aquí fijémonos en una cosa. En el primer plano hay un muro. En este muro hay colgado un cuadro que tiene todas las características de un cuadro cubista, es decir, el lenguaje que él inventó y con el cual él se identificaba hasta ese momento. Son planos, entrelazados y tal. Pero el cuadro está puesto al revés y además está tachado. ¿Lo vemos? Y luego el muro tiene una oquedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que por fin ha traspasado su límite. El límite que hasta ese momento tenía, lo ha podido traspasar y no ha sido por cuestiones de su trabajo. Eso lo ha podido traspasar porque gracias al amor de María Teresa Walter, él pudo tener una reconciliación con la figura interna del padre. El padre real había muerto ya, pero su problemática interna con el padre, y eso lo vemos aquí, aunque bueno, me parece que me estoy extendiendo un poquito demasiado, pero bueno. Aquí vemos evidentemente una figura barbada con los rasgos del padre, él identificado con la sombra, que es el Minotauro, y dos figuras femeninas. Los cuatro elementos, que son una cuaternidad, mitad masculino, mitad femenino, ahí están engarzados de una manera, digamos, casi perfecta, ¿no? Encajan unos cuerpos en otros de una manera perfecta. Representan una totalidad, ¿eh? Es la vivencia de la integración con la figura paterna que por fin ha podido aceptar su dionisíaca vivencia de la realidad del sexo, ¿no? Eso significa que a nivel inconsciente se ha producido una conjunción, una resolución de un problema pendiente gracias a María Teresa Walter, y con esta mujer siempre mantuvo una relación especial. Con todas sus otras mujeres, cuando terminaba la relación rompía y normalmente no las volvía a ver. Con María Teresa Walter la siguió viviendo durante toda la vida, a pesar de que ya estaba con otras mujeres. Pero iba todas las semanas a ver a María Teresa, porque era la mujer más importante de su vida, que le había ayudado a solucionar un problema personal que era la característica más importante de su obra, y además que eso le había abierto una vía en su profesión artística también. Pasamos al segundo nivel. El segundo nivel de la creatividad es, como sabemos, el nivel en donde la conciencia se siente bloqueada. Aquí las vivencias ya son más fuertes. Si antes el artista se sentía, estaba acosado por sentimientos de angustia y sentimientos de castración, etc., ahora el bloqueo le hace tener sentimientos depresivos, y le hace sentirse no ya castrado, sino muerto en vida. Es decir, es un bloqueo extremo. Es un bloqueo extremo el que vive el artista en este proceso, ¿no? ¿Qué sucede cuando se bloquea la conciencia? Pues que la libido se introvierte, ¿no? La libido se introvierte y entonces todos los materiales que habíamos incorporado en la primera fase del proceso creativo caen en lo inconsciente y ahí pasan a lo que Ehrensveit llama a la elaboración del proceso primario, y que está caracterizado por lo que él llama la capacidad sincrética del proceso primario, ¿no? Es decir, para Ehrensveit el inconsciente tiene la capacidad de tener en consideración varias líneas de pensamiento a la vez. La razón, evidentemente, solo puede analizar cada línea de pensamiento de una en una, ¿eh? Si hay algo que al final se revela inadecuado, pues hay que cambiar algo por aquí y volver con otra línea de pensamiento. Para Ehrensveit, el inconsciente, el proceso primario, eso también lo dice Hadamard, que es otro interesante estudioso de estos temas, ¿no? Tiene la capacidad sincrética, es decir, analiza al mismo tiempo varias formas de pensamiento diferentes. El término está cogido de Piaget, no es de Ehrensveit, el propio Ehrensveit lo dice naturalmente, pero para él esa es la clave de que al recalar los productos en el inconsciente resulta que pueda aparecer una estructura que dé solución al tema, mientras que la conciencia no es capaz. ¿Por qué pasa esto? Según Ehrensveit, por esta capacidad sintética. Quizá esto sea un poquito reduccionista o quizá sea muy acertado, eso ya es difícil de determinar, ¿no? Pero en cualquier caso, este nivel se caracteriza precisamente por esas sensaciones de bloqueo. El ataque de la energía anal tiende a reprimir al ego ahora,
y ya se vive, el ataque se vive como sentimiento de muerte. El peligro ya no es de castración, el peligro es de muerte ahora, ¿no? De manera que el verdadero creador también tiene que saber soportar estados depresivos, ¿eh? De manera que vamos viendo que alguien que pasa realmente por un proceso creativo auténtico tiene que tener un ego fuerte. Pero ese ego, además de ser fuerte, tiene que ser flexible, porque si no, no hacemos nada, claro. Pero tiene que ser capaz de soportar sentimientos de angustia, sentimientos de castración, sentimientos de depresión, que puede ser más o menos intensa, naturalmente, sentimientos de estar muerto en vida, sentimientos de no poder avanzar. Todo eso lo tiene que saber soportar, y si no, no podrá hacer nunca nada, ¿no? Entonces vamos a ver algunos productos culturales que se puedan asimilar a el nivel anal de la imaginación poemagógica, de la imaginería poemagógica, como lo llamaba Ehrenreich, es ya un nivel profundo. Estamos ya muy cerca del inconsciente colectivo, aunque todavía no hemos llegado, ¿eh? Pero dice Ehrenreich que los ataques anales pueden ser dispersantes y llevan al ego a una extrema profundidad oceánica, ¿no? Igual que el símbolo del mar aparece frecuentemente cuando estamos cerca de lo inconsciente colectivo, como símbolo que es de lo inconsciente colectivo, entre otras cosas, ¿no? Ese sentimiento oceánico, el término tampoco es de Ehrenreich, el término es del propio Freud. El término oceánico lo utilizaba Freud para describir determinadas experiencias que él había observado en los escritos de los místicos. Lo toma Ehrenreich porque le parece muy apropiado para los sentimientos propios del artista o del creador, porque los procesos de creación, estos tres pasos son iguales en todas las ramas de la creación, ya sea artística, ya sea musical, ya sea de un cineasta, ya sea de incluso de un científico, aunque el nivel del científico es más propiamente el nivel oral. Entonces, pero hay veces que se reflejan estos procesos en obras de arte de una manera tan clara que realmente nos pueden ser muy útiles en este momento. Por ejemplo, hay una novela en el siglo XIX que es El Conde de Montecristo, muy conocida, la conocemos todos, ¿no? Donde si nos fijamos, el protagonista se encuentra de repente, sin haberlo imaginado, atrapado y preso en una prisión infranqueable, en una situación donde no hay salida posible. Está condenado de por vida en una isla y en una prisión. En esa prisión resulta que se encuentra con un anciano que le enseña un montón de cosas. Más claro, agua, ¿no? Es el arquetipo del Sénex, indudablemente. Pero es que para salir de ese encerramiento, ¿qué es lo que tiene que hacer el protagonista? Pasar por la situación de estar muerto. Es decir, sustituir al cadáver del abate Faría y ponerse él como cadáver. Entonces es cuando alcanza la libertad y el tesoro difícil de alcanzar a continuación. De manera que, como vemos, estos símbolos se proyectan a veces de una manera tan clara que realmente sorprende, ¿no? Sorprende. De todas formas, vamos a ver algún otro producto de este nivel de la imaginación, de la imaginería poemagógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un escultor del siglo XX que es Henry Moore, que parte de temas de la Gran Madre y veremos cómo alcanza los niveles más profundos de la imaginería, los niveles propiamente anales, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Hay un estudio interesante sobre Henry Moore que es nada menos que de Eric Newman. Eric Newman, que como sabemos es un psicólogo junguiano de mucho prestigio, muy interesante. Hay un ensayo sobre Henry Moore que es, por supuesto, muy interesante. A cualquiera que le interese el arte desde una perspectiva de la psicología junguiana, este ensayo le interesará. Como digo, es de Eric Newman y se llama El mundo arquetípico de Henry Moore. No hay edición en castellano, pero sí la hay en inglés, el que sepa inglés, y yo en italiano es la que he leído.
Entonces, aquí tenemos el punto de partida de las esculturas de Henry Moore, que es el tema de la madre. Aquí, como vemos, el tema de la madre, ya sabemos que a nivel psicológico inconsciente está haciendo referencia a lo inconsciente, ¿no? Y concretamente la gran madre es lo inconsciente colectivo, indudablemente. También a la naturaleza, las relaciones con la naturaleza, etc. Parte de este iba decantándose hacia unas estructuras cada vez más abstractas, pero donde se siguen diferenciando el elemento masculino y el elemento femenino. Aquí, como vemos, esto es un elemento cóncavo que tiene dentro un elemento de claro carácter fálico, ¿no? Digamos que es un elemento femenino, un contenedor, un elemento fálico, pero el elemento fálico va teniendo también sus oquedades, sus concavidades, es decir, estos dos elementos van convirtiéndose en un único símbolo que va a unificar también va a unificar lo que es el símbolo, la unión, se va a ir verificando la unión de los contrarios. El elemento masculino y el femenino se van a fundir en un solo símbolo que va a representar la unión de los contrarios, que es símbolo de la solución del problema planteado, ¿no? Bueno, voy a pasar a la tercera fase porque ya es un poco tarde. La tercera fase es simplemente Ehrenzweig la denomina el Dios que se autocrea. El Dios que se autocrea, que él dice que tiene bastante relación con el arquetipo del niño divino. El arquetipo del niño divino, evidentemente, entre otras cosas, sabemos que surge en determinadas situaciones, pero entre otras cosas hace referencia a una nueva vida en ciernes, ¿no? De alguna manera también a una nueva estructuración de determinados contenidos de la conciencia, indudablemente, ¿no? Y es un símbolo de conjunción también, ¿no? Entonces, el Dios que se autocrea, según Ehrenzweig, es el símbolo de la unión de los poderes masculino y femenino. Él lo ve desde esta perspectiva, o ya digo que es desde la perspectiva psicoanalítica, pero en definitiva es un símbolo de conjunción que aparece siempre en los momentos finales. En los momentos finales, la solución del problema se simboliza con la aparición de un símbolo de conjunción, que para Ehrenzweig es la unión de lo masculino y femenino. Él dice que es que el hijo se arroga los poderes generativos del padre y de la madre, y que entonces, en este nivel, lo que sí es interesante es que desaparecen los ataques de la energía inconsciente. Es decir, ya el creador, cuando alcanza este nivel, es como si alcanzara un nivel, a nivel de emoción personal, es como si alcanzara un nivel de paz, en definitiva. Cesan los ataques orales y anales de la diosa blanca y se tiene este sentimiento de unidad de unidad casi trascendente con todo lo creado, ¿no? Es lo que Ehrenzweig llama este sentimiento oceánico. Por eso a este nivel Ehrenzweig lo llama oceánico. Bueno, en su terminología él dice que es maníaco oceánico. Bueno, lo de maníaco pues no lo sé concretamente. Pero el término de oceánico a mí me parece también muy apropiado. Vamos a ver finalmente algún producto de este nivel y luego una cosita más y ya pasamos al coloquio si queréis. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay una creación de Miguel Ángel, que es el techo de la Sixtina, como vemos, ¿no? El techo de la Sixtina, pues resulta que hay aquí unos paneles en donde hay escenas del Antiguo Testamento. Luego hay unas arquitecturas que están pintadas, pero que no son las verdaderas estructuras que sostienen la bóveda, ni mucho menos, están pintadas, pero es una realidad que está en otro, digamos, nivel de las escenas representadas. Las arquitecturas que pinta Miguel Ángel están, digamos, o pretenden estar en un nivel de realidad más próximo al espectador, mientras que las escenas representadas en los paneles están, digamos, están detrás, en otro nivel, ¿no? Bueno, pues luego hay unos elementos intermedios que son estas figuras desnudas que aparecen por aquí
sentados en los elementos arquitectónicos y que están fuera de los paneles y que no están para nada participando en la acción de los paneles y que por tanto están en el nivel de realidad de las propias estructuras arquitectónicas, es decir, también están en un nivel de realidad intermedio entre lo representado y el espectador, ¿no? Pero estas figuras desnudas que para Ehrensweig y para Adrian Stokes también, que es otro crítico de arte muy interesante porque se analizó con Melania Klein en los años 30 del pasado siglo XX y a partir de ahí también empezó a utilizar las concepciones psicoanalíticas para analizar distintas obras de arte. Este Adrian Stokes es el que advierte que estos ignudi, estas figuras desnudas, estos ignudi, estas figuras que vemos aquí, que tienen características, son figuras masculinas todas ellas. Está claramente representado el sexo masculino, ¿no? Pero según Adrian Stokes, vamos a ver, según Adrian Stokes, dice, sus objetivamente grandes distorsiones simbolizan a un nivel de visión indiferenciada las propiedades de un ser muy ambisexual, ¿no? La fornida cuadratura de sus torsos no es tanto un signo de fuerza viril, cuanto de su femínea fecundidad. Y como esta fusión indiferenciada no puede analizarse a un nivel consciente, suscita ansiedad, ¿no? Entonces, para Ehrensweig, que está completamente de acuerdo con la interpretación de Adrian Stokes, estas figuras corean por todo el techo el misterio de la creatividad y crean una unidad más honda que la coherencia superficial de la estructura arquitectónica representada que enmarca las escenas, ¿no? Evidentemente, para Ehrensweig, estos ignudi, al unificar la fuerza viril con la femínea fecundidad, se convierten en un símbolo de conjunción, un símbolo de unión de los contrarios. Y por tanto corean el misterio de la creatividad, es decir, pertenecen al nivel más hondo de la imaginería poemagógica, al nivel que Ehrensweig llama oceánico. Bueno, y ahora brevemente nada más yo voy a poner un ejemplo más de un proceso creativo verdaderamente sorprendente y de lo más importante, muy conocido, es una obra muy conocida, pero muy mal interpretada, en mi opinión, por todos los críticos. Y sin embargo, desde esta perspectiva hay cosas que aparecen con mucha claridad, ¿no? Yo voy a compartir pantalla con vosotros y la vamos a ver. Y la vamos a ver en un momento para pasar ya directamente al coloquio. Entonces, bueno, como veis aquí, tenemos una representación de las pinturas negras de Goya. Entonces, esta es una representación de, ya sabemos que las pinturas negras actualmente están en el Museo del Prado porque se pasaron, son pinturas murales, como sabéis, que Goya pintó en las dos habitaciones principales de su casa en los años del 20 al 23, de 1820 a 1823. Son pinturas murales al óleo, pero murales, y que luego hacia 1870 se pasaron al lienzo por parte de un pintor que era el restaurador del Museo del Prado, Martínez Cubel se llamaba, que hizo un trabajo verdaderamente complicado y aunque no tuvo el respeto que nosotros hubiéramos deseado, pero las pinturas se pueden ver tal como eran realmente, aunque hay alguna intervención del restaurador un poquito excesiva. Pero vamos a ver cómo aquí estas pinturas, que hay quien las interpreta como si esto fuera una crítica de Fernando VII, que no, eso no tiene sentido por ningún lado. Otros dicen que es una reflexión sobre la vejez y la muerte. Bueno, pero es que el caso es que la pintura es una cosa distinta de una reflexión. Si no quiere hacer una reflexión, pues escribe un libro y se ha acabado. La pintura es otra cosa. La pintura es una vivencia. Es una vivencia mediatizada a través del símbolo. No es una reflexión. Entonces, veamos aquí que además hay una cosa muy clara.
hemos visto las 3 fases de introversión de la libido y los símbolos que aparecen en esas fases en cualquier proceso de introversión creativa. El primer nivel era el nivel de los ataques orales de la energía. Pues a mí me parece que esto es la expresión de un ataque oral de una intensidad, pero bastante fuerte, ¿eh? De manera que, pero también tenemos más símbolos de carácter oral. Hemos dicho que en este nivel oral aparece también el ataque de la diosa blanca con instrumentos cortantes. Bueno, pues es que aquí lo tenemos tal cual. Sabemos que esto es un episodio bíblico, Judith de Holofernes, pero Goya se centra exclusivamente en la acción de esta Judith, que es indudablemente una proyección del ánima del propio Goya en su aspecto de energía inconsciente, como representante de lo inconsciente con carácter negativo y agresor hacia la conciencia, ¿no? Pero hay más, porque sobre esta puerta de aquí estaba este cuadro, que si esto no es una escena, una fantasía de carácter oral, pues vosotros me diréis. Pero aquí hay claramente una alusión a la oralidad y en relación al pensamiento. Fijaros que aquí hay una serie de pinceladas blancas que todos los críticos, esto no es interpretación mía, todos los críticos interpretan que esto es un montón de libros que esta segunda figura está mirando, ¿no? Aunque no tiene ojos, ¿no? Entonces, la visión como símbolo del comprender, la oralidad, o sea, la comida como símbolo de energía oral, los libros como símbolos del pensamiento, en realidad, realmente aquí hay, evidentemente, esto no está planificado desde la conciencia. Es bastante absurdo pensar que esto está planificado de la conciencia y desde la conciencia y que tiene esa coherencia tan absoluta con lo que un siglo después o 150 años después descubre Ehrensvärd. Pues no. Evidentemente esto es una vivencia de fantasías inconscientes en donde la conciencia ha aprendido a dejarse llevar por la iniciativa inconsciente y trasladar esas fantasías al lienzo, ¿no? Pero hay más, porque el siguiente nivel, después de lo oral, venía el nivel anal, que era ese nivel donde el creador se sentía bloqueado y que aparecían sentimientos depresivos, incluso de sentimientos de muerte. Bueno, pues esto aquí vemos, esta es Leocadia Zorrilla Galarza, la compañera o ama de llaves de Goya en aquellos años, vestida de luto y apoyada en una tumba. Luego ya tenemos aquí el contenido de la muerte propio del nivel anal también. Y después de esto pasamos ya a lo inconsciente colectivo, porque esto realmente tiene un carácter tan arquetípico, que estamos claramente, de una forma clara, en el nivel colectivo de lo inconsciente. Este macho cabrío tiene un carácter de sombra, pero vamos, por los 4 costados, ¿no? Evidentemente. Pero es que no es la sombra personal de Goya, no es la sombra. Ahora hablaremos de esto, pero veamos que esta figura, que es una jovencita aquí, que parece que no pinta nada en esta escena, pero es evidentemente la proyección del ánima de Goya que está actuando de intermediaria con lo inconsciente colectivo. Es cuando el ánima se convierte en esa función de relación de la que tanto habla Jung, función de relación con lo inconsciente colectivo, y que poéticamente se ha reflejado en distintas obras de arte a lo largo de todo el tiempo como la musa o la guía del poeta. No tenemos nada más que pensar en la Divina Comedia y a Beatrice guiando a Dante en el paraíso, ¿no? Entonces, evidentemente aquí es el ánima de Goya que está cumpliendo esta función de relación con lo inconsciente, función de intermediaria entre conciencia e inconsciente, pero expresada simbólicamente. Esto no lo ha podido planear conscientemente. Esto es la expresión de una fantasía inconsciente, está claro. Pero como decía, esta sombra es algo más que la sombra personal de Goya, es la sombra arquetípica, es decir, es la presencia, el descubrimiento por parte de Goya de la presencia del mal absoluto en el fondo del alma humana. No olvidemos que Goya había vivido una feroz guerra con los franceses que se había
dedicado, bueno, todo esto lo analizo con detalle en el libro, en mi ensayo sobre Goya. Aquí en 4 palabras, pues comprenderéis que hago lo que puedo, pero lo había expresado en sus grabados. En los desastres de la guerra había reproducido las bestialidades, como si él tuviera que aceptar personalmente, como si tuviera que mirar de frente, como si tuviera que aceptar lo que era capaz de hacer el ser humano en determinadas situaciones. Los desastres de la guerra no son ninguna denuncia idealista, no es denuncia, es un enfrentamiento personal, porque no va dirigido a los demás, está dirigido a él, ¿no? Porque es un problema personal, porque él era todo creador se encuentra atrapado personalmente en su creación, no lo hace por profesión. Claro, Goya, de hecho, tenía una parte de su obra que era claramente profesional, pero luego tenía otra parte de su obra que era una actuación mucho más personal que profesional. Con respecto a lo que estaba diciendo de que este es el descubrimiento de la presencia del mal en el fondo de la alma humana, viene a colación estas frases de Jung, que dice concretamente en su libro Aion, Contribución a los símbolos del sí mismos, lo conocéis todos, ¿no? Dice Jung concretamente en la página 24. Con un poco de autocrítica, la sombra, pues, es susceptible de hacerse transparente sin dificultad mayor en la medida en que es de naturaleza personal. Pero cuando aparece como arquetipo, que es este caso, cuando aparece como arquetipo, da lugar a las mismas dificultades que el animus y el ánima. Dicho de otro modo, está dentro de lo posible que uno reconozca el mal relativo de su propia naturaleza. En cambio, constituye una experiencia tan rara como conmocionante el verse cara a cara con el mal absoluto. Y eso es lo que sucede aquí, al fin y al cabo. Me parece a mí que de forma bastante clara, ¿no? Y no tiene nada de particular. Un hombre que ha vivido esos años de guerra con las salvajadas, si nosotros echamos un vistazo sobre los desastres de la guerra, lo que se veía, lo que se hacía es verdaderamente atroz. ¿Y qué significa que unos años después, cuando ya ha pasado la guerra, le sale esta fantasía? Es como si vomitara esto, pues que no había sido capaz de digerir esa presencia del mal en el fondo del alma, pero ahora ya es que le sale aquí. Realmente cuando él pinta las pinturas negras está en una situación personal bastante agobiante y bastante, eso lo sabemos por algunos documentos que nos han llegado de amigos de Goya que hablan de su situación, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a pasar rápidamente, de manera que hemos visto los 3 niveles de introversión de la libido, oral, anal, y hemos llegado al inconsciente colectivo. No voy a ver más cuadros porque no hay tiempo, pero en la sala superior ya tenemos el 3er nivel, la fase oceánica, la aparición del insight. Eso está aquí en este mural y en otro más, ¿no? Aquí tenemos la renovación estos son las madres, es un grupo de viejas, esto es peregrinación a la fuente de San Isidro, se llama la composición, ¿no? Es un grupo de viejas que están en una fuente, es decir, están haciendo referencia a la renovación de la energía. Ya sabemos que la fuente es precisamente símbolo de eso, pero estamos en la fuente, de lo inconsciente colectivo. Y aquí tenemos esta extrañísima pero interesantísima escena, ¿no? Donde hay una figura masculina y otra femenina. La masculina, si vemos, tiene unas vestimentas que son más propias del siglo XVII que del siglo XIX en que está pintado. Es evidentemente un personaje del siglo de oro. Es decir, es una masculinidad trasnochada, necesitada de renovación. Y aquí aparece el anuncio del símbolo de renovación que está a punto de llegar. Esta figura que vemos aquí puede que sea una monja, puede que no lo sea, pero tiene aquí este abultado vientre, que claro, al ser una vieja, pues todos dimos, pues está gorda. Yo creo que no. Esta vieja no está gorda, sino que está embarazada, porque es un símbolo semejante al del embarazo de una virgen. Es decir, el anuncio del nacimiento del héroe, el anuncio del nacimiento del nuevo símbolo, viene siempre anunciado por símbolos que hablan de una realidad imposible. Y tan imposible es la preñez de una virgen como la preñez de una anciana. Yo estoy convencido de que aquí lo que se anuncia es la aparición del insight, que lo tenemos luego en este otro cuadro.
Este ya sí que es el inside. Aquí sí que hay un símbolo que une los dos principios, el principio material materno de la tierra con el principio aéreo. Es cierto que el cuadro está un poquitín trastocado por Martínez Cubels, que lo traspasó a lienzo en los años 70 del siglo XIX, pero en esencia es el mismo cuadro que había. Tenemos unas fotos hechas de los cuadros tal como estaban en las paredes de la Quinta del Soto antes de pasarlas a lienzo. Hay unas fotos de un fotógrafo francés que se llamaba Laurent y que afortunadamente las fotografió todas antes de que se hiciera el paso a lienzo, ¿no? Y entonces sabemos cómo estaba este cuadro. Tiene alguna figura que había en el fondo borrosa, pero prácticamente es la misma estructura. Aquí tenemos el principio aéreo y material paterno, ¿no? El principio espiritual y el principio material terrestre materno del área. Y entre medias aparece trabajosísimamente, por eso también podemos pensar que las pinturas negras fueron un angustiosísimo proceso de enfrentamiento consigo mismo del propio pintor, que no vio otra forma de librarse de las angustias que le agobiaban, nada más que a base de enfrentarse con ellas en la soledad de su Quinta del Sordo a través de la pintura. Este perro es a la vez un símbolo masculino y femenino, a pesar de que parezca que es solo un elemento animal, ¿no? Es el inside, es la idea, es la nueva estructura, la renovación que trabajosísimamente es el hijo que sale de la madre, ¿no? ¿Pero por qué digo que es masculino y femenino? Bueno, el perro es un símbolo femenino, eso está, hay en muchos tratados se puede saber por qué es femenino. Pues porque en estado salvaje es un animal necrófago. Y los animales necrófagos acompañaban frecuentemente a la diosa blanca en su aspecto de diosa de la muerte, porque como al devorar el cadáver y luego expulsarlo por las heces, contribuyen a que se reintegre en la madre y pueda volver al renacimiento. De manera que el perro y todos los cánidos, como animales originariamente necrófagos que eran en estado salvaje, son ayudantes de la diosa madre como diosa de la muerte y por tanto son asimilables a la diosa madre. De hecho, el cáncerbero con sus 3 cabezas es uno de los símbolos de la diosa del infierno. De manera que por un lado es un símbolo de la madre, pero evidentemente está aquí cumpliendo la función del hijo que sale del seno materno, que sale de ese enterramiento en la madre, ¿no? De manera que evidentemente es a la vez la madre y el hijo de esa madre. Es el símbolo que une los contrarios. Es el anuncio, porque todavía no ha salido del todo, pero es el anuncio de que Goya también va a poder encontrar la solución a esas contradicciones y terribles contradicciones internas que está viviendo aquí. Y finalmente, termino ya con esto, solo para un poco decir que es imposible que esto sea una crítica de Fernando VII. Vamos a ver, no sé si conocéis este cuadro de aquí, pero está claro, todos los críticos, esto no es simple interpretación mía, todos los críticos están de acuerdo en qué representa esa escena. No sé si podéis ver o intuir o si conocíais lo que representa esta escena. Pues esta escena representa a un hombre masturbándose y a dos mujeres detrás que se están riendo. Alguien puede pensar que en el siglo XIX un pintor de la categoría de Goya iba a pintar en el comedor de su casa un hombre masturbándose para criticar a Fernando VII. Hombre, no me digas cosas raras, por favor. Esto es un enfrentamiento personal de una intensidad tal a través del arte que es que no se ha dado nunca. Y es un hombre que fue capaz, sin tener, evidentemente en el siglo XIX no puede saber de psicología de lo inconsciente. Esto seguía él por la intuición a base de, hay que imaginar las angustias que tuvo que pasar en la soledad de esa finca. Y es un proceso de introversión extraordinario y pasan por un simple capricho de vamos a probar otra cosa hoy, vamos a hacer borrones. Hombre, no. Esto es una cosa un poquito más interesante y más seria. Bueno, y con esto pues yo doy por terminada la charla y estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacerme. Muy bien.